Ok, continuamos. Entonces, a modo de ejemplo, les comparto esta tabla que yo realicé. Primera fase o actividades previas. Vamos a ver mi primera actividad. Las actividades es como cuando ustedes ven en su plataforma de prepa en línea que se dice actividad integradora 1. Elaborar la fase de planeación a partir de un problema que hayas detectado en tu sociedad. Tarea 1.1, elaborar una introducción. Tarea 1.2, elaborar el objetivo general. Tarea 1.3, definir los objetivos específicos. Tarea 1.4, definir las metas por cada objetivo específico. El conjunto de esas tareas me va a permitir resolver la actividad, o sea que es parecido a lo que establecimos dentro del objetivo general y sus objetivos específicos. Por ejemplo, actividad 1, difundir la información en la sociedad y en el ámbito educativo del daño que está pasando y lo que está provocándolo. ¿De dónde desprende esta actividad 1? De aquí. Objetivo específico 1. Implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas. Es una actividad que yo requiero difundir porque precisamente mi problemática es el acoso y el bullying escolar. Entonces, antes, ¿qué voy a hacer? Es difundir esa información. ¿Y cómo voy a difundir la información entre la sociedad y todo el ámbito educativo? Pues mi tarea 1.1 me lo va a permitir. ¿Cómo? Crear sitios de internet, páginas en Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp entre la comunidad. ¿Ok? Voy a utilizar las tecnologías emergentes de comunicación para poder hacer llegar esa información. Tarea 1.2. Ok, yo ya tengo difundida la información, ya tengo cómo lo voy a realizar. Ahora, ¿qué falta? Pedir permiso. ¿Y por qué hoy debo de pedir permiso? Porque precisamente las instituciones educativas, yo no puedo llegar a una escuela primaria y decir, buenos días, maestro, vengo a difundir información del acoso escolar. Ajá, ¿y tu permiso? ¿Ya le dijiste al director de la escuela? ¿Ya licitaste el permiso el hacer? No, ¿verdad? Entonces no tienes el permiso. ¿Qué voy a hacer? Voy a pedir autorización en las instituciones educativas para hablar sobre el tema. Una vez que yo ya tengo mis primeras actividades para mi proyecto, voy a definir cuáles son los recursos pertinentes. Recursos materiales. Solo van colocados los bienes tangibles. No debe de ir colocado acciones que vayan a realizar. Por ejemplo, computadora para hacer presentaciones, tache. Celular para hacer llamadas, tache. Impresora para imprimir hojas, tache. Hojas para mi impresora, tache. Como su nombre lo indica, cada columna es los recursos que le piden. Recursos materiales son los bienes tangibles. Recursos tecnológicos son las tecnologías que ustedes van a emplear sobre su proyecto. Recursos financieros es la moneda, el dinero per cápita, la inversión inicial, lo que van a utilizar para su proyecto. Y recursos humanos son los colaboradores que van a estar trabajando para ustedes. Y ahorita vamos a ver esa parte muy importante. Por ejemplo, entonces veíamos, recursos materiales, computadora. Ah, que voy a crear sitios de internet, requiero una computadora. Celular, elemento esencial en la actualidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a comunicar con mis colaboradores? ¿Cómo me voy a comunicar con las empresas? ¿Cómo me voy a comunicar con la sociedad? Con el celular. Impresora, ¿cómo voy a hacer presentaciones? ¿Cómo voy a utilizar material para difundir? Hojas, es mejor que les sobre material a que les falte material. Por eso, cada una de las columnas debe de estar completamente llena. Es importante que no dejen espacios vacíos. Es importante que no pongan las palabras como no aplica, no los necesito, ninguno, ya los tengo, no los requiero, porque automáticamente es un proyecto no viable. Porque la pregunta alusiva que ustedes van a ver dentro de su retroalimentación es, ¿con base en qué términos administrativos defines que un proyecto no requiere de recursos para determinar su viabilidad del proyecto? Pues ustedes van a tener que justificar por qué están diciendo que no lo necesitan, porque la tabla no nos indica que pensemos que ya tenemos la computadora, que nos van a obsequiar las impresoras, sino es cuáles son los recursos que se requieren para poder elaborar un proyecto social.
donde yo sí puedo en ese momento ya definir si me van a donar las computadoras, me van a donar los celulares, en la etapa de los estudios de impacto para un proyecto, como lo son el estudio financiero, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico, el estudio legal. Dentro del estudio financiero, que viene dentro de los 5 estudios para elaborar un proyecto, ahí sí pueden determinar en el balance general, en el estado de resultados, determinar cuáles son los recursos que ya cuentan y cuáles son los recursos que se van a comprar como material nuevo. Bien, recursos tecnológicos, Internet. Internet es básico. O sea, Internet de hecho va a ir de cajón en tu tablet. Software de sistemas de gestión, que precisamente son los software que estábamos viendo en nuestro foro de clase de la semana 1. Esa parte importantísima de tecnologías como lo que era Monday.com, Trello, Tom Planner, Asana, Jira Software, todas esas tecnologías nos sirven precisamente para gestionar un proyecto. Base de datos. Ok, ¿por qué voy a requerir de base de datos? Porque a lo mejor para poder pagarle al recurso humano. Recordemos que nuestros recursos humanos no van a trabajar gratuitamente. Por eso la plataforma tiene una ejemplificación. Para que no se confundan, ahorita les voy a dar dos versiones diferentes. En la plataforma les aparece honorarios para quien realice la tarea. Si ustedes solo colocan honorarios para quien realice la tarea en la columna de recursos financieros, la pregunta que va a venir en la retroalimentación es cómo van a solventar los costos y los gastos del recurso material, del recurso tecnológico, porque también deben de estar contemplados dentro de la suma del recurso financiero. Por eso, honorario solamente está destinado al pago del recurso humano. Todos los demás recursos tienen que estar también dentro del recurso financiero. Recursos financieros, ahora bien, les voy a dar dos vertientes que ustedes pueden aplicar. Ya está bajo su consideración de ustedes para poder, de su criterio, que lo quieran utilizar. Para mí, para que ustedes se enfoquen más en colocar la importancia del recurso material, la importancia del recurso tecnológico y los recursos humanos, el recurso financiero pueden colocar solo la palabra dinero en efectivo. Si ustedes colocan dinero en efectivo sin colocar montos, solo copien y pegan esa palabra exclusivamente en la columna de recursos financieros, yo se las doy por buena. Ahora bien, pueden emplearlo como lo están viendo en pantalla y como para que ustedes también conozcan cómo nacen los recursos financieros. Los recursos financieros nacen de la suma del recurso material más el recurso tecnológico más el recurso humano multiplicado por la cantidad de meses de nuestro proyecto. Si determinamos que nuestro proyecto fue local y tenemos una sociodemografía de población alrededor de 1000 personas, estamos hablando de un proyecto de mediano plazo. Bueno, mi proyecto fue a 8 meses, porque estamos hablando que los tiempos de mediano plazo van de 6 meses a 12 meses, largo plazo va de 12 meses en adelante. Y corto plazo, lógicamente, ni un proyecto industrial va a ser a corto plazo por la magnitud de población. Entonces, hablando de mediano plazo, yo agarro y digo, tengo 8 meses de trabajo que voy a hacer este proyecto, pues voy a multiplicar la suma del recurso material. Estamos hablando aquí, por ejemplo, computadora, celular, impresora, 2000 pesos, ¿no? Recursos tecnológicos. Ah, pero el internet no lo puedo comprar, pero sí podemos pagarlo por año. Pues yo voy a pagar una renta mensual. Software de sistemas de gestión lo puedo comprar por año. Y las bases de datos son gratuitas. Hablamos de otra cantidad. Entonces, la suma de esas cantidades más el pago del recurso humano que vamos a establecer si se le va a pagar catorcenal, quincenal o mensual al trabajador, voy a hacer una sumatoria y eso lo multiplico por los meses trabajados. Entonces, yo agarro y digo, bueno, es una cantidad de, no sé, 10,000 pesos, lo multiplico por 2, yo agarro 20,000 pesos y abajito le coloco la palabra de recursos estimados. ¿Por qué? Porque solamente es un estimado. No quiere decir que sea completamente exacto, pero debe de estar muy allegado a la cantidad de demografía. Ahora, ¿qué pasaría si yo dentro de la columna de recursos financieros coloco 500 pesos o coloco 100 pesos? La pregunta es, ¿realmente va a alcanzar ese recurso para pagar al recurso humano? ¿Cómo pagarías el recurso material? ¿Cómo pagarías el recurso tecnológico? No estamos contemplando el recurso financiero. Y en la parte de la gestión de recursos, el recurso financiero es lo que hace que se mueva el proyecto.
Porque un proyecto que carece de recursos financieros es un proyecto que no tiene su solvencia económica. Quiere decir que no tiene la capacidad de endeudamiento para poder adquirir una deuda. Ahora, ¿qué pasa si yo digo dinero propio? Dinero propio. Entonces, ¿tenemos el suficiente dinero para poder resolver un problema social? ¿De dónde de nuestros recursos va a venir ese dinero? Donaciones, ¿ok? ¿Qué pasaría si la gente no dona? Por eso es muy importante reflexionar lo que estamos colocando. Y por eso precisamente les comparto que es mucho más sencillo que ustedes coloquen la palabra dinero en efectivo o en su caso un monto acercado a sus meses trabajados con la palabra abajo de recursos estimados. Y recursos humanos. Los recursos humanos es el capital humano o el capital que nosotros vamos a utilizar como colaboradores para nuestro proyecto. ¿Quiénes son los perfiles idóneos para poder trabajar dentro de nuestro proyecto? Bien, pensemos, si estamos hablando de un proyecto de bullying escolar, yo no debo de colocar dentro de mis recursos humanos a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi vecino, a la comunidad, porque no es un recurso humano dentro de un proyecto o no está definido dentro de la etapa de lo que son los perfiles. Cuando yo distribuyo la información, ¿de dónde nacen estas formas de determinar a un recurso humano? De las tareas. Si yo estoy visualizando que necesito crear sitios de Internet, yo digo, bueno, yo no sé crear sitios de Internet, entonces voy a requerir de una persona con conocimientos en informática. Ah, yo ya sé que una persona con conocimientos en informática va a ser un técnico en informática, entonces coloco técnico en informática. Tienen la opción de colocarlo como aparece en la plataforma, ¿sí? Pero sí es muy importante que ustedes reflexionen cuáles van a ser los recursos esenciales de acuerdo a su proyecto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, dentro del recurso humano coloco una persona para hacer presentaciones? Ajá, ¿pero de qué? ¿Y presentaciones sobre qué? Pues hay que ser más específicos sobre el perfil, sobre la tarea que están realizando. Una persona con conocimientos administrativos, una persona con conocimientos en contabilidad. Ay, ¿para qué necesita una persona con conocimientos en contabilidad? Ah, ¿y quién va a ser el encargado de pagar la nómina? Yo, no. Yo soy el líder del proyecto. Mi función es supervisar, delegar responsabilidades. O sea, yo soy la jerarquía máxima de mi proyecto. Mi función está en ver, supervisar que todas las áreas de oportunidad que tiene el trabajo se estén realizando acordes en el tiempo y forma. Entonces, esa va a ser mi función. Quiere decir que como ustedes ven en pantalla, yo aparezco como líder de proyecto en todas las etapas. ¿Por qué? ¿Por qué debo de aparecer en todas las etapas? Realmente el que yo aparezca en todas las etapas no define que yo lo voy a hacer, pero define que yo lo voy a supervisar. ¿Por qué es importante que yo esté ahí? Porque supongamos que negativamente inicia el proyecto en tal fecha que la vamos a ver la siguiente semana y resulta que el técnico de informática no se presentó, entonces, ¿quién va a ser el encargado de realizar esas presentaciones? Pues yo. Entonces, yo en este momento tengo que solucionar esa problemática y tengo que hacerlo y tengo que buscar inmediatamente el colchón para que cubran a ese puesto de trabajo. Entonces, yo tengo que hacer las llamadas pertinentes para poder cubrir esa necesidad de esa tarea. Ahora, en la parte de pedir autorización en las instituciones educativas para hablar sobre el tema, de igual manera distribuimos cada uno de los recursos y de igual manera también los recursos humanos. Ahora, actividades de desarrollo. Participar en las medidas para la disminución del acoso escolar y sus efectos negativos, promoviendo la participación de los interesados. Eso es lo que yo voy a hacer. Una vez que yo haya difundido información, que la sociedad conoce la problemática, lo que voy a hacer es que esa sociedad, incluyendo padres de familia, docentes e instituciones educativas, participen. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Primeramente voy a subir a las redes sociales que ya las crearon las causas y consecuencias del acoso escolar. Y la tarea 2.2 va a ser realizar campañas de concientización en todas las instituciones educativas. Y una tarea adicional va a ser verificar que las instituciones educativas promuevan las campañas de concientización. ¿Por qué? Porque yo puedo definir que estoy haciendo la tarea de realizar esa campaña, pero ¿qué me va a asegurar a mí
que realmente dentro de la institución educativa lo esté realizando. Entonces voy a tener que mandar a una persona que se encargue de poder vigilar, de poder establecer. Ustedes van a ver aquí, les puse como ejemplo, un recurso que no está correcto. Por ejemplo, dentro de esta tarea 2.3, vemos lo que son gorras, botellas, agua, carteles, souvenirs, todo lo que voy a requerir de material, todo lo requiero de lo que es de tecnológico, recursos financieros, pero en el recurso humano coloco padres de familia. Padres de familia no es un recurso humano. Yo no puedo contratar al personal o que voy a poner un cartel para decir solicito padres de familia. No, no puedo. Ah, en la parte de arriba vemos colaboradores. Solicito colaboradores, sí lo puedo hacer. Pero entonces yo no voy a poner a padres de familia como un perfil. Entonces, vamos a visualizar y a reflexionar que ustedes se están convirtiendo en gestores de recursos humanos. ¿Cómo que? Por ejemplo, visualicen que en esta columna es como si ustedes estuvieran agarrando y exponiendo su proyecto para que gente trabaje con ustedes. Se solicita auxiliar general, una persona con conocimientos en tal cosa, que sea proactivo, que sea honesto, que sea responsable, que tenga entre edades de 18 a 29 años, con ganas de trabajar, con sueldo tal, se presenta a tal dirección. Eso es la forma del recurso humano que está trabajando. Y actividades de concreción o actividades de cierre. Las actividades de cierre es lo que yo espero obtener al final de este proyecto. Por ejemplo, programar los horarios de atención y crear grupos en las escuelas. Aquí estoy programando horarios de atención, porque literalmente yo no puedo estar todo el día en la escuela, tengo otras actividades que realizar. Pero vamos a pensar que tenemos una de las herramientas más poderosas de mi tarea, desarrollar un sitio web para dar seguimiento a casos de acoso escolar anónimamente. ¿Por qué? Va a haber situaciones en las que padres de familia o jóvenes estudiantes que son menores de edad no quieren que sepan sobre ellos o quieren anonimato. Entonces van a tener la opción de poder estar en contacto a través de una página web. Y que de igual manera vamos a distribuir cada uno de los recursos, pero podemos ver que acá hay otros recursos humanos adicionales como un abogado, un terapeuta o un psicólogo. Y yo pensar, ¿por qué un abogado? Ah, porque si estamos hablando de casos de acoso escolar y estamos hablando de que van a acusar a alguien, tengo que tener un soporte legal que me ayude a definir qué es lo que está pasando. Un terapeuta, ¿para qué? Para ayudar al niño. Un psicólogo para ayudar a la familia y también al niño. Pero también vamos a establecer que en la actividad 4, crear los programas de políticas y reglas de nuestro proyecto. Porque también para poder establecer un proyecto, también tenemos que tener políticas. Entonces, dentro de las políticas, en mi tarea 4.1 voy a establecer oficinas físicas para dar apoyo psicológico y legal de los casos de acoso. Pues aquí ya tengo dos vertientes al final de mi proyecto. Las personas, padres de familia, docentes y instituciones educativas pueden dar seguimiento a un caso de acoso anónimamente a través de la página web, pero también las personas que quieran ir directamente van a tener una oficina física donde va a estar un abogado, un terapeuta, psicólogo y colaboradores para poder atender a sus niños. Pero también voy a estar yo vigilando que la atención sea adecuada. Entonces, esto va a permitir precisamente definir la viabilidad del proyecto, que es lo que se espera de esta fase. Y como notas, como les repetía, todos los recursos son importantes para la realización de un proyecto de cualquier índole. No hacer alusión de que ya se cuenta con algún recurso ni dejar espacios en blanco o vacíos. Emplear no aplica, cuento con el recurso o el famoso yo. Y en esa parte de recursos humanos, evitar yo y poner nombres propios, no solicitar nombres propios. Retomando un poco de las columnas, recordemos, recursos materiales son todos los bienes tangibles, solo van bienes tangibles. Recursos tecnológicos, solo la tecnología. No debo de poner internet para mandar mensajes por WhatsApp, solamente va la palabra internet. Recursos financieros, va el recurso estimado o en su caso la palabra dinero en efectivo. Y los recursos humanos es el capital humano que va a colaborar en nuestro proyecto de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto. Es correcto, Paula. En la fase 2
vamos a supervisar el proyecto y en la fase 3 vamos a controlar y automatizar ese proyecto. Ahí es donde vamos a definir si realmente el proyecto se va a elaborar de acuerdo a un cronograma de trabajo. Por eso es muy importante que ustedes en esta fase casi les digo, obtengan el 100%. ¿Por qué? Porque la siguiente se les va a facilitar mucho. La siguiente semana solamente es recuperar la información de esta tabla y la van a usar en una nueva tabla que va a tener 7 elementos, que es muy parecida, pero va a tener tiempo de inicio, tiempo de conclusión, que también en su momento les voy a explicar qué van a realizar. Y una vez que ustedes ya tengan su tabla realizada, lo que van a hacer es un diagrama de flujo. Les voy a explicar y detallar cuatro elementos esenciales que debe contener el diagrama de flujo y que es muy importante que todos tengan para que obtengan el porcentaje adecuado. Un diagrama de flujo es simplemente un esquema que nos permite visualizar un trabajo o un flujo de trabajo para poder minimizarlo y para poder explicarlo de una manera detallada. Los elementos básicos que debe de contener es inicio o final, que es este óvalo, el cuadrado, que es la realización de una actividad, el romboide no debe de faltar, que es la toma de decisiones. En esa toma de decisiones deben de haber dos caminos alternos, el camino del sí y el camino del no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la toma de decisiones nos va a permitir precisamente identificar las estrategias. Por ejemplo, si yo colocara mi inicio, elaborar un café, mi primera toma de no, mi reacción de la actividad, hacer un café con leche, toma de decisiones, ¿tengo azúcar? Pregunta decisiva, ¿sí? No. ¿Sí tengo azúcar? ¿Le pongo leche? Sí, no, no. Entonces, le pongo azúcar, le quito la leche, sí. Ah, ok, entonces, ¿qué camino voy a tomar? Hasta que me lleve a la etapa del final, que va a ser el mismo con el que inicia. Dentro de lo que son las instrucciones, nos solicita que debemos de elaborar un diagrama de flujo de una de las fases. Quiere decir que ustedes lo van a elaborar de una fase, incluyendo sus actividades y sus tareas. Es muy importante que ustedes coloquen de qué fase la están realizando. Ojo, es de una fase, no es de una actividad o de una tarea. Es la fase incluyendo sus actividades y sus tareas para que ustedes hagan un flujograma. Ustedes pueden ver y pueden encontrar dentro del Google diferentes tipos de flujogramas o diagrama de flujo. La importancia de lo que esto radica precisamente, como les digo, es la toma de decisiones y los caminos del sí y el no. Y aquí, como ustedes pueden ver, caminos del sí, caminos del no, ¿qué pasaría? ¿A dónde nos llevaría? ¿Sí? Aquí está, sí, no, sí, no. Esto es un flujo de procesos. Es para poder establecer estrategias para poder solventar una problemática dentro de una ruta crítica, que también es un tema muy importante que nosotros debemos de ver el método de PERT, pero que no se solicita. Gabriela, puedes pegar solamente la URL de tu diagrama. Y ahí te dice la plataforma que pegues una imagen. Eso es cuando no puedes compartir la URL. Pero sí, para mí sería mucho mejor que compartan la URL porque eso me va a permitir entrar y ampliar el documento para ver los elementos que se solicitan. Si en dado caso no lo pueden compartir, verifiquen que la imagen que compartan sea muy nítida, por favor. ¿Sí? Claro, claro, de hecho igual, Gabriela, puedes hacer tu presentación en Canva y ponerla en Word con tu URL y yo me encargo de evaluar lo que es la presentación de Canva. Y de igual manera, les voy a compartir muy rápido para que antes que acabe la sesión, porque me acaba muy poquito tiempo, ojalá y pudiera tener más tiempo, dos aspectos muy importantes para que en su fase 4 salgan bien. Bueno, este es un ejemplo de perfiles de puesto. Realmente lo que ustedes van a realizar en su fase 4 es elaborar una tabla. Déjenme ver si tengo una tabla para que ustedes la vean rápidamente. Permítanme un segundito. Adelante, Ana Karen.
Buenas tardes a todos. Hola. Tengo una pregunta fuera de las dos actividades. Ujú. En la actividad uno, me parece que es esa, me puso que las que necesitaba tomar o citar más bien fuentes propias. ¿Esas cómo son? Es la fuente de recuperación de su módulo anterior. Si, por ejemplo, usted está retomando la información de su módulo anterior, tiene que citar al módulo anterior de donde lo tomó y trasladarlo. Hay una forma muy específica. Si gustas, ahorita que termine la sesión, me mandas un chat en la plataforma para que yo te coloque cómo se cita lo que es la recuperación de módulos y con gusto te la comparto. Ok, gracias. De nada a ti. Bien, en su fase 4, para que no se equivoquen, las instituciones les solicitan que a partir de los perfiles que ustedes están creando en su columna de recursos humanos, pueden tomarlos y crear nuevos aparte, si les hace falta. Pero si ustedes ya los colocan dentro de su perfil de recursos humanos, lo que van a hacer es esa tablita que están viendo en pantalla. Esto es lo que van a hacer como primer punto. Van a hacer esta tablita que tiene uno, dos, tres, son cuatro columnas, que son los cuatro puntos específicos que solicitan las instrucciones. El nombre del puesto, el perfil del puesto, las etapas en las que interviene y las acciones que va a realizar. El puesto es el nombre que ustedes le van a colocar. Encargado de proyecto, organizador social, colaboradores, entrevistadores, expertos en tecnología, técnicos de informática, administradores, ayudantes generales, ayudantes de limpieza, contadores, todos esos son perfiles. Ahora, yo ya tengo el puesto. ¿Cuál es el perfil? Es lo que ustedes van a requerir de esta persona. Una capacidad de liderazgo, resolver, coordinar, supervisar el avance del proyecto, lo que ustedes pueden ser honestos, edades, estado civil, carrera profesional, preparatoria, secundaria, sin estudios, como quieran. Eso es lo que van a colocar en el perfil. Etapas en las que intervienen. Ustedes, como ya están viendo en su tabla, van a poner, ok, el encargado del proyecto va a intervenir en todas las etapas porque es el principal, fase de inicio o actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción. Pero el técnico en informática solo va a intervenir en actividades previas y actividades de concreción. Eso es lo que van a colocar en esa parte, en esa columna. Y las acciones que van a realizar es las tareas que van a ejecutar dentro de sus fases. Entonces, eso es lo que ustedes deben de colocar a grandes rasgos. Un resumido de esta tabla y abajito de la tabla lo que van a hacer es un esquema de jerarquía. No se vayan a confundir para que no les salga mal. El esquema de jerarquía es un organigrama. Me voy a regresar a esta parte de aquí. Me voy a adelantar un poquito a ver si lo tengo igual. Acá. Ok. Eso, hay diferentes tipos de esquema de jerarquías. El esquema de jerarquía, ¿por qué lo coloca en la plataforma? Comúnmente el estudiante solo trabaja con la tecnología de PowerPoint. En PowerPoint, esquema de jerarquía son los organigramas. El organigrama es la estructura organizacional interna de nuestro proyecto. Es cómo está conformado internamente. ¿Quiénes son mis colaboradores? El esquema de jerarquía que más se utiliza es el tipo piramidal o este. Es la jerarquía tipo piramidal. ¿Por qué? La estructura como viene como una pirámide. El puesto más alto va en la parte de arriba y el puesto más alto son ustedes. ¿Cómo se van a denominar ustedes? Por ejemplo, encargados de proyectos. Y a partir de ustedes van colocando los subperfiles. Por ejemplo, esos son perfiles de alto mando. Estos son perfiles de mando medio. Acá hay perfiles de mando bajo y la planta obrera. O sea, ¿quiénes son sus obreros de ustedes? O lo que es la base de la pirámide. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí yo tengo al líder del proyecto, al encargado del proyecto, tengo un encargado, tengo al ladito una secretaria general, aquí tengo el jefe de oficina, aquí tengo el jefe de supervisión, el jefe de recursos humanos, el jefe de ventas, vamos a poner en su posición. Y abajito ya voy a colocar todo lo que son los obreros o las personas que me van a servir, auxiliares, ayudantes de limpieza, colaboradores. Ah, y si quiero colocar a la sociedad, hay dos maneras. Hay una manera que nos da la administración, que es a través de un círculo que colocan aquí al ladito de lo que es el organigrama y lo colocan como comité vecinal. Esto nos va a indicar ese círculo a un lado que no tiene una relación en la estructura, nos indica que no hay relación, que yo no tengo dónde mando sobre ellos, que solo van a participar externamente. Estas líneas que aparecen aquí se llaman líneas de comunicación. Esas líneas me permiten saber quién es mi jefe, o sea, ¿qué quiere decir aquí?
que, por ejemplo, este puesto de trabajo tiene que pedirle permiso a este, y este le pide permiso al de arriba, y así consecutivamente hasta llegar. El de aquí abajo no se puede saltar hasta los cuadros grises, tiene que ir escalofonado para poder entablar una conversación. Y también tenemos el organigrama tipo matricial, que aquí hay más de un jefe. ¿Sí? Aquí es cuando ustedes, por ejemplo, quieren colocar a muchos jefes y dicen, no, yo quiero al jefe de recursos humanos, producción, ventas, finanzas, pero también tengo jefes de producción A, producción B y producción C. Y empiezan a colocar todos los perfiles aquí. También existe el organigrama plano, que este comúnmente lo utilizan mucho en las partes de lo que son empresas de obreras o de maquiladoras. Y también ustedes pueden investigar y también dentro de Google van a encontrar diferentes tipos de organigrama. Está el organigrama tipo pastel, está el organigrama tipo de árbol, está el organigrama tipo matricial, hay millones de tipos de organigrama. Entonces, esto a grandes rasgos, lo que ven aquí en pantalla, el organigrama vertical, es lo que solicita. Ustedes son los directores generales, director general de proyecto. Y ustedes aquí abajito ya van a colocar sus perfiles. Una vez que tengan el recuadro, el organigrama y las preguntitas que les pide la actividad, solo colocan sus fuentes de información y es todo lo que van a hacer en su fase 4. Recuerden, la importancia que tiene la división del trabajo en etapas de organización es la división de funciones, delegación de responsabilidades, aumentar la productividad, aumentar la eficacia y aumentar la eficiencia. Y las demás respuestas, que si requieren colaboradores, siempre van a requerir de colaboradores porque en un proyecto social no se puede trabajar con solo una persona. Requerimos precisamente de un conjunto de personas para darle solución a una sociedad. Piensen como que ustedes fueran líderes de un partido político. Recuerden, cuando un candidato a partido político quiere precisamente lanzarse como diputado o senador, agarra un conjunto de personas para poder solventar ese proyecto, para poder decir, aquí estoy, yo les voy a ayudar, pero ¿cómo? Tengo a mi conjunto de trabajadores. Este va a ser mi plantilla laboral. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. De todas maneras, si ustedes tienen alguna duda extra cuando estén realizando su trabajo, no tengan pena, de verdad, con toda confianza, escríbanme en la plataforma y con gusto les apoyo. Bien, se acabó el tiempo de la sesión, nos estaríamos viendo el día viernes. De igual manera, les invito en el foro de dudas académicas, acabo de dejar varios recursos para esta semana para que sea de su agrado y también les sirva para sus trabajos. Entonces, de todas maneras, igual les recuerdo, estoy en la plataforma todos los días, con gusto de apoyarles. Que tengan una excelente tarde y se cuidan muchísimo.